¿Y si te dijera que la consulta popular no es un invento de este gobierno y que mucho menos nació hace 2 meses? La consulta popular lleva con nosotros más de 2500 años y te ha servido mucho más de lo que tú crees. Hoy te cuento la verdad sobre la consulta popular. Y es que la consulta popular no es más que la democracia directa. Dicen que la democracia se inventó por allá en el año 509 a.C. Sin embargo, pues ese dato es un dato que hace parte de la historia eurocentrista que tenemos. Es muy probable y es muy posible que también en Latinoamérica hayamos utilizado mecanismos muy similares previamente. Hoy la democracia que tenemos es una democracia representativa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros escogemos unas personas y esas personas terminan votando o tomando decisión por nosotros. La propuesta en la consulta popular es que temas tan fundamentales como la reforma laboral o como la salud sean decididos por nosotras y por nosotras. Que volvamos a esa democracia directa y que podamos ejercer nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas. Entonces, obviamente no se inventó hace 2 meses. Hablemos un poquito de historia. La consulta popular es un mecanismo que se ha utilizado internacionalmente. En Uruguay, en 1994, se hizo una consulta popular para evitar que se privatizaran las empresas públicas del Estado. En Italia, en 1995, se hizo otra consulta popular que era muy similar a esta y era para garantizarle derechos a los trabajadores. En el 2014, en Suiza, se hizo una consulta popular, increíblemente, para negar un salario mensual básico a toda la población. Miremoslo aquí nomás, en Colombia, miremoslo con nosotros mismos. La primera consulta popular que ganó aquí en Colombia fue en el 2013 y fue en el Tolima. La pregunta que se le iba a hacer y que se nos hicieron a los pobladores de todo el municipio de Piedras, que era si queríamos que tuviera minería o no, y nosotros optamos por decir no a las minerías de cualquier clase de minería. Allí también se hizo en el 2017 otra consulta popular. Ambas consultas populares fueron contra la empresa minera AngloGold Ashanti y lo que buscaban era proteger los ríos, proteger las montañas, proteger el territorio. Las personas se organizaron, presentaron la consulta popular y en ambas consultas populares, de hecho con porcentajes gigantes, en una con el 97%, votaron no a la minería y sí al cuidado de la vida. Si no echan abajo la consulta, que es un pueblo pidiendo que lo oigan, y si no la echan abajo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que nos tienen ignorados. Esos 2 ejemplos en el Tolima se difundieron y también llevaron a otra consulta popular en el Meta que buscaba exactamente lo mismo, que era prohibir el fracking. El efecto dominó de la consulta de Piedras ya está en el país y este año se deben hacer alrededor de 6 o 7 consultas más. No solamente sobre minería de oro, se va a hacer sobre minería de carbón y petróleo. Y creemos que el año entrante será el año de la primavera de las consultas populares. El último ejemplo que tenemos de la consulta popular fue la consulta popular anticorrupción. En esa consulta popular, que fue en el 2018, se presentaron las preguntas, sin embargo no se alcanzó el umbral de votación. Tan solo nos faltaron 500.000 votos para poder tomar medidas para frenar un poco la corrupción en el país. Como pueden ver, este mecanismo no es un mecanismo nuevo, es un mecanismo que ya lleva muchísimos años, que se ha hecho de forma internacional, que lo hemos hecho acá en Colombia y que de verdad sí ha servido. Pero también hay que preguntarnos cómo llegamos a esto, cómo llegamos a necesitar de una consulta popular, de usar de nuevo la democracia directa para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras en Colombia. Las garantías laborales en Colombia se han construido lucha en lucha. Empecemos por Betsabe Espinal, una mujer por allá en Bello, Antioquia, en los años 1920, que lideró una huelga femenina. Esta huelga fue contra la industria textil y logró no solamente reducir las horas de la jornada laboral, sino también que tuvieran un 40% de aumento en el pago. Luego, en el 31 conseguimos el derecho a la huelga y en el 45 garantizar el salario mínimo para todos y todas en Colombia. Luego, en el 77 hubo un gran paro cívico. Lastimosamente, hubo pérdidas humanas. Pero allí se logró garantizar que el aumento del salario mínimo siempre fuera superior al aumento de la inflación, lo que genera una mejor calidad de vida. Pasamos a 1991, donde por fin en la Constitución Política logramos consagrar el derecho laboral como un derecho fundamental. Y no solamente un derecho fundamental, sino que es un derecho progresivo. Esto implica que cada vez tiene que garantizar mejores calidades para las personas. A pesar de esto, en el 2002 Álvaro Uribe sancionó la famosa Ley 789. Esta ley lo que buscó fue generar más empleo a costa de los derechos de los trabajadores. Se recortaron salarios, se dañó el contrato de aprendizaje de los aprendices del SENA, se quitaron los recargos nocturnos y dominicales. Y bueno, si digamos que todas estas medidas por lo menos se hubieran logrado cumplir el objetivo, que era generar más empleo y crecer la economía en Colombia,
pues uno diría, está bien. Pero ¿saben qué? No me crean en mí. Les voy a leer algo que es el informe de seguimiento del Congreso a la ley. Lejos de generarse con este mecanismo un aumento de las fuentes de empleo como consecuencia de un gran ahorro en los costos laborales, lo que se dio en la práctica fue el sacrificio del ingreso del trabajador y de contera un impacto negativo en variables económicas importantes como el consumo. ¿No les parece triste? Acabamos de hacer un recorrido por los últimos 100 años de luchas y conquistas laborales. Siento que hemos echado muchos pasos para atrás desde aquel 2002. Eso es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy a tener que ejercer la democracia directa, a tener que hacerlo mediante una consulta popular para volver a recuperar todos esos derechos que nos fueron arrebatados. Y eso es lo que nos tiene hoy hablando de democracia directa. ¿Y cómo funciona esa democracia directa? ¿Cómo funciona la consulta popular en Colombia? La consulta popular es un mecanismo de participación consagrado también en la Constitución de 1991. Allí establece que la consulta popular puede ser convocada tanto por las personas, es decir, si nosotros nos organizamos y decidimos llevar algo a una consulta popular, lo podríamos hacer, o puede ser convocada por el presidente con todos sus ministros. Y sobre esto, de hecho, hay un debate gigante si el presidente puede convocarla directamente o requiere ser aprobada por el Senado. Pues la verdad es que la Constitución es súper clara, requiere de la aprobación del Senado. Una vez sea aprobada por el Senado, pasa una revisión por parte de la Corte Constitucional y ahí sí, el presidente emite un decreto convocando a la votación. Y es que la consulta popular tiene tanta fuerza que lo que se decida allí, sea la derogación de una ley, sea la creación de una nueva, es totalmente obligatorio para el Congreso. Si el Congreso no hace realidad aquello que la ciudadanía decidió, inclusive el presidente podrá hacerlo mediante un decreto. Por eso es muy importante tener una participación activa sobre esto. Inclusive podemos generar y podemos crear comités de la consulta popular. Se pueden crear comités por el sí y se pueden crear comités por el no. Entonces, más allá de la opinión que usted tenga, de lo que usted quiera decidir, es importante participar, porque no podemos dejar que otros decidan por nosotros. Y eso es lo que está pasando realmente en la pelea entre la presidencia y el Congreso. El presidente está llamando a una consulta popular que muchos dicen que es para iniciar su campaña política y para buscar claramente que se reelija el proyecto progresista. Y por otro lado está el Congreso, que está diciendo permanentemente no hagamos la consulta porque es muy costosa, porque vale 700.000, 750.000 millones de pesos y Colombia no tiene plata. Señores congresistas, lo que nos estamos jugando hoy aquí no es solamente la politiquería y el despilfarro de la plata. Es la defensa de las instituciones democráticas. Pero bueno, pensemos si realmente es un despilfarro. Una vez aprobada la reforma laboral, van a recibir ingresos superiores a 7.5 billones al año. Esto quiere decir que con una inversión de 700.000 o de 750.000 millones, vamos a crecer el PIB un 0.36%. Se van a generar 91.000 empleos más y los trabajadores de Colombia van a recibir 10 veces esa suma. Cuando los empresarios empiezan a darle más recursos a los trabajadores tienen una mayor capacidad de consumo. Esa mayor capacidad de consumo se traduce en un incentivo a la economía, entonces hay más restaurantes, más cafés, más cines, hay más tiendas de ropa porque la gente tiene más plata para poder gastar. Y eso genera un crecimiento económico. Ese crecimiento económico trae más plata. La reforma laboral, hoy como está planteada, inclusive va a generar una mayor ganancia a largo plazo para el sector empresarial. The labor reform has been approved in Congress. Entonces, bueno, pues ya vimos la historia de la consulta popular, ya vimos que no es un mecanismo nuevo, que no es sacado del sombrero, las diferentes posiciones acerca de si es un despilfarro o no. También hicimos un recuento sobre la historia laboral en el país. Y si usted se está preguntando por qué también hay preguntas sobre el sistema de salud en la consulta, ese tema es muy largo. Déjeme y se lo explico en el próximo video. Y de paso, le doy unos trucos para que no le vean la cara en el sistema de salud. Suscríbete, dale a la campanita, comenta, comparte este video de YouTube y nos vemos en el próximo video.